vamos a iniciar la segunda parte de este Fórum Nacional Prospectiva de la Educación y la Ciencia del Perú. Y ya se encuentra con nosotros nuestro científico, el hombre de la ciencia en el Perú. Se trata del doctor Modesto Montoya Zabaleta, que el día de hoy nos va a exponer el imperativo del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú en 20 minutos, en su capacidad de síntesis y la forma que tiene académica de sus años de docente universitario. Nos va a destapar el disco duro. Gracias. Muy bien. Voy a tratar de ser exacto en el tiempo. En los años 60, aquí mis amigos que tienen más de 60 años se acordarán de la película Ben-Hur. Antes de esa película iba a mi escuelita en Chipote con la canchita reventada y los muchachos se reían de mí porque decían que la canchita reventada era comida de serranos. Pero en la película Ben-Hur, que era Technicolor, apareció por primera vez esa casetita roja con un letrero que decía popcorn. Entonces los muchachos se pusieron a comer la canchita reventada, pero ya no se llamaba canchita, sino se llamaba popcorn. Y todo el mundo empezó a comer popcorn. Los peruanos parece que tenemos un complejo de inferioridad y nos gusta mucho siempre y cuando tenga un nombre foráneo en inglés. En el año 92 nosotros fundamos, el mismo día, dicho sea de paso que caía Abimael Guzmán, fundamos el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, para enseñar ciencia a niños, ciencia y tecnología, matemáticas. Y bueno, vino un premio Nobel, vamos a ver dentro de poco, alguna imagen, se llevó la idea de Estados Unidos y ahora regresa con el nombre no de ciencia y tecnología, sino de STEM, Science, Technology, y le han agregado Engineering and Mathematics. Y Pai ha venido recientemente a mi casa, dice, oiga usted, este asunto de STEM acaba de llegar, es una cosa novedosa. No le digo, no es novedosa, simplemente está en inglés. Curiosamente, y de esa experiencia le voy a contar rápidamente. Aquí está el famoso logo norteamericano STEM y lo que nosotros empezamos en el año 92, enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología. Hoy en día ya esto es súper aceptado, que el mundo tiene que ver con el conocimiento, con las neuronas, y acá la revista Nature, que es una de las más famosas en ciencias, nos muestra la idea, ¿no?, de que el mundo, que es ahí el cerebro, es pues una conexión de neuronas. Y curiosamente nosotros vamos todos los primeros de mayo a un pueblito que tiene una estructura de neurona. Miren ustedes, aquí le llamamos la neurona andina, con su sinapsis, y que se va a comunicar con otros pueblitos similares de los Andes peruanos, lo que indica pues que nuestros antepasados ya tenían la idea de las redes neuronales. Miren, allí es donde mi abuelo me enseñó ciencias, como explicaba alguna vez, y lo hizo simplemente usando la naturaleza. Acá tenemos, por ejemplo, esta idea, un valle realmente muy estrecho y profundo que se va hasta la costa de Trujillo. Con él me llevaba más o menos a esta altura para ver estas nubes, un mar de nubes, y como él era un indio orgulloso, abría los brazos y miraba las nubes y decía, mira, hijo, ahí está el submundo, y en ese submundo están los costeños. Efectivamente, nosotros acá, Ricardo Palma decía que estamos pues mirando una panza de burro, ¿no es cierto? En realidad, mi abuelo decía, nosotros miramos los burros hacia abajo, los lomos de burro. Muy bien,
Y entonces subía, el ejercicio que él me proponía era subir cada vez más alto por este camino, de tal manera que no nos alcanzara esta nube que comenzaban a subir. Y así llegábamos a la parte más alta, que es donde llegamos todos los 1 de mayo, un punto del cual se ve toda la cordillera blanca. Este es el Guandó, el Huascarán y todas las cosas, y este es el Alpamayo. Una manera increíblemente agradable y divertida de enseñar las ciencias. Pero también me enseñó la astronomía a partir de la observación de la luna, el sol, las estrellas. Simplemente lo digo para mencionar brevemente. Esa es otra charla sería. Y lo increíble es que este pueblo es descendiente de un grupo humano que después de los tsunamis y los fenómeno del Niño que había en la costa norte del Perú, decidieron evitar esos percances y subieron a la parte más alta de la región, el Cerro Ragash, donde hicieron allí un pueblo. Y ese pueblo tiene vistas increíbles, tanto para enseñar ciencia, pero también para jugar fulbito. Esta es la cancha de fulbito más extraordinaria que he encontrado en el mundo. Miren ustedes, aquí están jugando los niños y estas son las nubes que ya subieron, aquí ya subieron a 4.000 metros y todo este es el submundo que hablaba el abuelo, donde están los costeños. Desafortunadamente los gobiernos que hemos sufrido no nos han sacado del siglo XVI. Hasta ahora en los Andes se trabaja como en el siglo XVI hasta XV. El arado, la yunta, que incluso vinieron de Europa, ¿no es cierto? De modo que hemos reemplazado nuestras técnicas antiguas por estas nuevas que no dan resultado. Y además nos ha invadido esta fiebre del oro que está destruyendo los Andes, la selva y todo cuanto lugar por donde pasen los mineros, porque han condenado a nuestro país en un país minero exportador. Cuando prendo de vez en cuando la televisión peruana, porque suelo ver Discovery Channel, History Channel, para no malograrme la mente, pero cuando prendo la televisión peruana escucho siempre los mismos debates: minería, 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 minería. Parece que no hubiera otra palabra en los debates de economía, de desarrollo del Perú. Y esto es por la minería. Miren ustedes, un pueblo hermoso que era turístico, está lleno de huecos, lleno de pozas de lixiviación, al punto pues que ya la gente que vivía allí se ha ido a otro lado y le llaman la ciudad candado. Todas las puertas prácticamente han candado y solamente quedan los mineros artesanales o informales o ilegales. Esa es la realidad. Y miren ustedes acá una poza de lixiviación que parece que se estuviera por tragar el pueblito. Ya este es el colmo, miren el tremendo socavón y el pueblito ya está por derrumbarse. Ese es el signo increíble al que nos han llevado los gobiernos uno tras otro sin cambiar de política. Por eso es que en algún momento dado el abuelo decía: nosotros somos superhombres, hemos podido, a pesar de todos los gobiernos que hay, estamos vivos. Bueno, mi padre se escapó de allí y se fue a Chimbote, un pueblo extraordinario. Aquí de la playa que ustedes, los mayores, se recordarán, era un paraíso. Venía gente del extranjero a la bahía de Chimbote, una playa increíblemente bella. Aquí pasé todos mis veranos, incluso los inviernos me iba a bañar en la playa. Pero, nuevamente, esta increíble costumbre de explotar las materias, los recursos naturales sin respeto al medio ambiente, nos llevó a esto. Estas imágenes repugnantes que son producto de las políticas de los gobiernos que nos han sucedido. La playa hermosa se ha convertido en algo peor que una cloaca. Esa es pues un país que no tiene ciencia y tecnología. Bueno, miren ustedes la poca industria, entre comillas, que instalan es esta, ¿no? La cirúrgica contaminante, o sea que la gente con esto muere. Acaba de salir, si ustedes buscan en las noticias de ciencia de esta semana nomás, o ayer o anteayer ha salido
un informe del Banco Mundial, 1 de cada 10 muertes en el mundo está causada por la contaminación que ustedes están viendo ahí. Eso es en el mundo, en promedio. Acá en Perú, por la contaminación que tenemos, que es más elevada, debe ser un poco más. De modo que esta industria la podríamos llamar industria asesina, porque es lo que nos dicen los informes científicos, mata gente. En fin, el curioso es que en el año 92, como dije, decidimos ir en contracorriente, creando el semillero científico el mismo día que caía Abimael, una coincidencia curiosa, ¿no? Moría una etapa y surgía otra. Y comenzamos con estos experimentos sencillos, con niños interesadísimos en la ciencia que ustedes ven acá, leyendo a la naturaleza. Fuimos a las calles, fundamos la fiesta de la ciencia, vienen ustedes allí en el Parque Miraflores, convencimos a los políticos inteligentes, y desafortunadamente los inteligentes se van primero. Ahí está el gordito Alberto Andrade, que seguramente está enseñando ciencia en el cielo. Y por supuesto los que más acudían a nuestros laboratorios eran científicos extranjeros. Aquí tenemos a científicos norteamericanos que vinieron a participar con nosotros en la enseñanza de las matemáticas, con la manera como ellos tenían las matemáticas, y es ahí donde les surge la idea del STEM, ¿no? Hacíamos trabajos con la madre, con Edith Sayer, que mamá de este matemático ahora muy conocido, Hal Helmut, que resolvió un problema de 200 años, peruano, que está viviendo una extraordinaria historia. Jóvenes científicas extranjeras vinieron a participar con nosotros, pero también peruanas, biólogas, químicas, y los laboratorios nacionales abrieron sus puertas para que los niños vayan a experimentar. Aquí estamos en el Centro Nuclear de Guarangal, y aquí viene lo curioso. Miren, en el año 95 nos visitó un premio Nobel de Física. Después de recibir su premio Nobel en Suecia, en Estocolmo, vino a ver acá Leon Lederman, que estaba observando nuestra experiencia. De regreso a su país, esto fue en 95, de regreso a su país, su gobierno le dio un montón de millones de dólares y ahora tiene un centro enorme para dedicarse a esto mismo, pero a lo gringo. Y luego también vino un ruso, para no quedarse atrás. Soren Salford, después de recibir su premio Nobel, aquí tenemos recibiendo su premio Nobel en Estocolmo, vino a vernos, a ver cómo nuestro niño le llamaba la curiosidad, cómo en un país subdesarrollado había estas ideas de hacer ciencia. Otro premio Nobel que vino a visitarnos fue Carlos Rubia, director del CERN, donde ahora se ha descubierto la partícula Dios. Se interesó incluso en nuestras publicaciones modestas que hacemos en el CEPRESID. ¿Qué resultó de esta experiencia extraordinaria para nosotros? Egresados que hoy están en el mundo triunfando, como se dice. Aquí tenemos al niño que está haciendo su experimento con el premio Nobel. Ahora lo tenemos en un laboratorio extranjero, ya de treintón, acá tendría unos 10 años. Otro muchacho, aquí vemos a Nahuel Monteblanco, también haciendo sus experimentos en el CEPRESID, y ahora está en un laboratorio europeo, dándose una gran vida de científico como debe ser. Y luego tenemos otro muchacho, Bruno Bertolotti, que lo vemos acá en chiquitín, a 7 años, 8 años, que está haciendo sus experimentos en el CEPRESID, y ahora lo tenemos en un laboratorio europeo con sus equipos complejos y también, por supuesto, dándose sus vacaciones. Otro muchacho, un jovencito que le gustaba la electrónica, ahora es experto en computación, en software, etc. Y bueno, no voy a ir a mencionar a todos. Aquí tenemos a un joven que ahora es un gran científico del Max Planck Institute en Alemania, que estuvo en este centro. No solamente los alumnos, sino también los profesores que han pasado por el CEPRESID ahora están en grandes laboratorios porque no encuentran lugar en el Perú. Curiosamente se dice que ha habido avances en política científica y tecnológica. Yo lo veo todo al contrario. Hace 15 a 20 años que los profesores de la UNI ganan lo mismo. O sea que es como si se hubiera congelado. El número de alumnos de la UNI es el mismo, el número de profesores es el mismo. Y la plata del Estado se está usando para dar becas 18
miles de millones de soles a empresas y a universidades privadas. Aparentemente el modelo, no tengo opinión ni positiva ni negativa al respecto, pero parece que el modelo sería abandonar la educación estatal y enviar a los peruanos pobres a las universidades privadas. Eso es por lo menos lo que se ve en la práctica, porque si no aumenta el número de postulantes en las universidades estatales, no aumenta los sueldos, no aumenta el número de profesores, no aumenta la infraestructura, etc., y se le da plata a las privadas, claramente se ve que esa es la intención. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Pero acá los jóvenes que han sido profesores de CEPRESIT, en todo caso, como no tienen trabajo en las universidades estatales, pues se van. Ayer escuché una entrevista del profesor, de un rector de la Universidad de la Amazonía, de San Martín, que decía que esta universidad, por ser nueva, está llevando jóvenes doctores, porque las viejas no encuentran sitio. ¿Y por qué no encuentran sitio? Porque ya están ocupadas plazas. Cosa curiosa, en realidad lo que tiene que decir es que el número de plazas ha sido congelada, no ha aumentado hace 30 años. O sea, no tiene por qué quedarse el mismo número. Las plazas deberían aumentar por lo menos proporcionalmente a cómo aumenta la población, pero como la decisión aparentemente es eliminar y abandonar la estatal, los jóvenes se van al extranjero. Aquí está la profesora Mayra Flores, que enseña en CEPRESIT, se fue, y así como varios están fuera. Acá justamente por coincidencia está el alumno Nahuel Monteblanco, que estaba chiquitín, con la profesora Mayra, están en Europa y fieles seguidores a los ejemplos del CEPRESIT están organizando el Encuentro Científico Internacional en Europa, que no le llaman Encuentro Científico Internacional, se le llaman Sinapsis, pero la idea es la misma. En fin, esta es pues un poco la experiencia, y la experiencia se basa en la observación de la naturaleza y la promoción de esta enseñanza en todas las regiones del Perú. Acá estamos en los Andes, los niños andinos también se interesan en ciencia, se divierten con ciencia, y por supuesto los que están en la costa igual se divierten haciendo ciencia, haciendo robótica. Ahora está cada vez más en la mente de los muchachos, aunque discrepo un poco con ese fanatismo por la robótica, porque no es netamente ciencia, pero en fin, estamos también en ese campo, y todo eso lo hacemos con la idea de que el Perú debe abandonar esta adicción a primaria exportadora, que solamente está produciendo más pobreza, más delincuencia, etc. Curiosamente, cuando hay un problema en el Perú, por ejemplo el de la inseguridad ciudadana, los responsables hacen su investigación. Por ejemplo, Gino Costa ha hecho la investigación, ha ido a las cárceles para ver cuál es la naturaleza, la característica de estos delincuentes que están allí. Entonces, y muy simplemente ellos se deducen, calculan, ven que son muchachos que no tienen trabajo, o que no han terminado la secundaria, que no tienen formación. Eso es lo que ha encontrado. ¿Cuál es la solución? La solución que proponen no tiene nada que ver con lo que han observado. Dicen que hay que triplicar el sueldo de los profesores, de los policías. O sea, no hay educación, hay que multiplicar el sueldo de la policía. No le veo la relación, sinceramente, entre lo uno y lo otro. Tendría que ser todo lo contrario, aumentar el número de profesores, triplicar el número de profesores. ¿Qué tiene que ver la policía con la educación, que es el origen de la delincuencia? En fin, eso es lo que yo no comprendo en estos gobiernos que viene uno tras otro con la misma situación. Nosotros creemos que el problema de la delincuencia tiene que ver efectivamente con la falta de conocimiento para tener empleos dignos, bien remunerados, y luchar contra la delincuencia es hacer una buena educación científica y tecnológica, porque es la que va a generar valor. De lo contrario, nosotros, si aumentamos los gastos en policías y militares, lo que estamos haciendo es multiplicando el número de delincuentes. Para terminar, debo manifestar ya lo sabía, ¿no? Porque en la Academia de Ciencias ya se dijo el año pasado,
deberíamos nosotros encargar las compras a las Fuerzas Armadas, las compras de laboratorios, porque vienen más rápido y ellos gastan mucho dinero, 3.000 millones de dólares en compra de armas. Es decir, estamos en un país aparentemente al borde de la guerra. La guerra que yo veo es la guerra contra la pobreza, la delincuencia, pero la otra no sé por qué razón están aumentando tanto gasto militar. El Perú ha tenido un periodo de mucho dinero por los recursos naturales, por los precios de los minerales. Ha habido pensión 65, becas 18, cuna más, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso el CONCITEC ha tenido un poco más de plata, pero no ha habido ninguna política. La plata no es suficiente. El CONCITEC se opuso a la creación de la carrera de investigador, que hubiera sido la solución para atraer gente, y luego cuando ya se convenció que era importante, los 2 últimos años ya no le hacen caso. No tenemos carrera de investigador, no tenemos investigadores. Esta es la razón por la que el pesimismo no es ajeno a la gente que está mirando la perspectiva de qué pasará en el Perú. Depende de lo que estamos haciendo ahora, y lo que estamos haciendo ahora no es precisamente la formación de cerebros dispuestos a crear valor y competir con el mundo que ahora está enfrascado en lo que se llama la guerra del conocimiento. Los países ahora ya no pelean por minerales, por petróleo, pelean por llevarse la mayor cantidad de cerebro posible a su territorio. Eso es lo que les quería contar brevemente, y me queda 3 minutos a ver si ustedes lo llenan como una pregunta. Gracias. Parece que todos son del gobierno. Muy bien, entonces, muchas gracias.